Hijos de Satán. Satán no tiene hijos. Y hoy voy a hablar de eso. Hijos del diablo, hijos de Lucifer, hijos del adversario y demás términos que se utilizan para hablar de los hijos de Satanás. Algunas personas siguen sin entender de qué se trata este juego del poder, la magia y el control mundial. La gente a veces piensa que esto es solamente una suerte de superstición que está en el inconsciente colectivo y se manifiesta a través de las religiones y demás. Eso es generalmente como la ciencia tiene que ver el asunto, lo cual está muy bien. Lo cual está muy bien porque la ciencia tiene que tener ese trabajo, no importa lo que uno opine, las cosas son así. Pero las cosas son así en función del grado de percepción que tengas. La ciencia está limitada, ¿por qué? Porque necesita ver las cosas a través de lo sensorial que tiene el ser humano, limitado a sus 5 sentidos clásicos. Por lo cual cualquier cosa que salga de esa fenomenología no puede ser entendido. La ciencia en esencia hace su trabajo, que es ser neutral y mostrar, no importa qué, tu opinión, las cosas son así. ¿Sí? Bueno. Por eso a la religión no se le puede, en algún momento el espiritismo lo intentó hacer, ¿no? Con un espiritismo científico, es decir, prueba y error, y que cualquiera pueda replicar ese, ritual. Es decir, la ciencia no es más ni menos que someter a estrés, prueba y error, distintos tipos de cosas, y que varios en distintos lugares hagan el mismo ensayo y produzca el mismo resultado. Cuando eso sucede, es un evento que varios científicos pueden avalar como ciertos, o en el caso de teorías matemáticas, más de uno llegó a la misma conclusión. Es decir, las cosas fácticas dependen de las conclusiones a las que llegue la mayoría. Una de las cosas que me sorprende
gratamente es ver cuántas personas se sienten hijos de un Dios que no es el Dios de la Biblia, pero que no son personas que hacen mal o andan en la brujería. Les puedo asegurar que el 90% de los hijos del diablo no practican la magia. Los hijos del diablo no son el mal, precisamente, como lo puede entender el ser humano. Si partimos de la base cuántos mató el Dios de la Biblia y cuántos mató Satán en la Biblia mismo, ahí te da la diferencia entre una cosa y la otra. Por eso cuando veo a algunos videntes haciendo profecías me río, porque justo las dicen después que yo digo las cosas. Este canal no lo ve nadie, pero todo el mundo lo copia. Qué interesante. Si ustedes piensan que yo me estoy refiriendo a algún vidente en particular, sí les quiero decir que hay personas que están hablando de los Illuminati, el luciferianismo y todas esas cosas, pero no tienen la más puta idea de lo que están hablando. Y les voy a decir por qué no tienen la más puta idea. No tienen la más puta idea porque en el conjunto de palabras usadas no están incluidas las palabras que la abstracción mental debería tener para expresar ese luciferianismo. Es decir, el satanismo y el luciferianismo son cosas separadas. Flaco favor se hace a la humanidad al pensar que el luciferianismo es un culto de magos negros pedófilos que lo único que quieren hacer es destruir el mundo. Eso no es luciferianismo. Crowley lo explicó muy bien, lo que pasa es que nadie lee. Ustedes me dicen, ¡cuánta sabiduría, maestro! ¡Qué grande! ¡Felicitaciones! Al fin alguien que dice las cosas. Pero vos me lo decís de atrás de bambalina, no salís a defenderme. ¿Por qué? Y porque no te da el pinel. No te da el aguante para sostener en el tiempo las ideas. Pueden salir 50 clones de Pablo Barrera, pero ¿cuánto tiempo van a durar? La pregunta es, ¿eso es lo que importa? Porque si importa la competencia de canales de YouTube, flaco favor nos estamos haciendo. El santo, San la Muerte, es el futuro de todo el paganismo, por lo menos de Sudamérica. Todo el africanismo va a tener que descender, lamentablemente, para su gusto, a trabajar con San la Muerte. Porque también quiero decirle a los macumberos que son de izquierda, que siguen la línea cabalística de Yu, que son muchos los que ven este canal, ya no baja más Yu y Pombayir hace varios años, ya que solamente bajan quiumbas. Eso no significa que sea malo, significa que el grado de reparación astral que necesitaban esos segúnes de Yu ha concluido. El Yu va a terminar de ser cuando termine este planeta. Mientras exista el planeta Tierra va a existir el Yu. Así que me parece que, acorde a revelaciones científicas, tenemos más o menos 6.000 millones de años más de existencia, contando los 4.000, 4.500 millones que según se deduce nació nuestro Sol. Así que en esencia, eso sería en la parte científica. Ahora vamos con la parte de fondo, porque quizás sea tiempo que hoy, seguramente lo estás viendo hoy 21 de junio, es el día de Helios, el titán del Sol, el titán olvidado, el titán benefactor. Y hoy les voy a dar lo que se llama las lecciones o los discursos, porque lecciones queda como que medio que soy un maestro y la verdad que mucho eso no me gusta, ¿sí? Prefiero, no usen títulos conmigo. Generalmente te dicen maestro, yo estoy muy agradecido del término maestro. Como dicen frater, bueno, algunos me dicen frater porque piensan que soy parte de su orden, porque nadie que esté fuera de las órdenes puede hablar como hablaba vos, Pablo. Tenés que pertenecer a alguna suerte de sociedad secreta que te habilite para salir a decir lo que tenés que decir. No, señor. Eso es lo más conflictivo. Vos fíjate, yo quiero que analicemos juntos. Fíjate que yo te digo cosas que nunca antes se dijeron de esta manera en español. En inglés sí hace... Coetin hace más de 10 o 11 años que dijo muchas de las cosas que yo dijo. Uncle Bear Hall fue un ejemplo de hace una década ese video. Que prometo que va a haber nuevos videos de Uncle Bear Hall. Y hoy es el primer video de una suerte de discursos. Vamos a usar el término discursos. ¿Por qué? Porque no es más que eso. No es más que eso. No le otorguen más valor que a una opinión más que ustedes puedan tener sobre el asunto. Y eso no es humildad, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. La razón de por qué hago las cosas tiene que ver porque alcancé una comprensión que me habilita a actuar en conformidad con esa comprensión. Y eso es algo que puede hacer cualquiera de ustedes que me esté viendo. No es algo privativo de mí. Ahora, si me pongo en puto, podría decirte tranquilamente, si no sos sangre universal o del tipo B, jamás vas a aprender magia. Pero eso sería como ser, como, no sé, como la gente de Joy of Satan,
es una mezcla de satanismo neonazi, que es un despropósito, digamos, cristianismo satánico, digamos, es una cosa... Si bien el contenido es correcto, el enfoque político es desastroso, pero bueno, la raza aria en general, a excepción de nosotros que somos el mestizo perfecto, porque si los alemanes son los arios perfectos, muchachos, esto es el mestizaje perfecto. Y no me veo más débiles que ellos, ¿sí? Ni me veo más débil que nadie. Así que lo del cruzamiento de razas, mi viejo, yo soy hijo de cubanos, de gitanos, de españoles e italianos. Tendría que ser un estúpido. Pero el estúpido resultaste ser vos, ario. Estás debilitado. Se habla también de la conspiración de los que hablamos español, que tarde o temprano Estados Unidos acá el 2050, no sé si la mitad o el 70 o el 100% vas a tener que saber por lo menos hablar español. Es una invasión silenciosa del hispanismo por el mundo, que de alguna manera también demuestra el triunfo de la fuerza latina. Y no ya con el reggaetón y con el fuego que baja de la Sierra Maestra, hijo de una gran puta pitiyanqui. No ese tipo de latinaje, como me gusta decirle. Las políticas de ese tipo se le llaman latinaje, política de bajo nivel para decir cosas sencillas, necesario. Por otra parte, la derecha. Yo tiendo a la derecha porque tiendo a la individualidad, no al colectivo. Porque el colectivo tiende a ser pelotudo para tomar decisiones. Así que es pelotudo para tomar decisiones. Miremos cómo tienen ustedes sus países. Todos miremos los quilombos que tenemos en nuestros países latinos. Lo que nos pasa es producto de nuestra ingenuidad, pero también producto de nuestra corrupción. No, pero nosotros no somos los corruptos, son los políticos. ¿Y de dónde salen los políticos? ¿De dónde salieron? ¿Qué salen? ¿De otra vagina? ¿Que salen de una vagina en una fábrica de políticos? Salen de ustedes. Sale del entramado del pueblo, aquel que pudo levantarse de alguna manera a cualquier precio y llegar al poder. No hay familia rica contemporánea, a excepción de los que tienen monarquías en este planeta o descendencias de familias como en el caso de los árabes, etcétera, o el sistema de castas, haciendo excepción a esas formas de gobierno que siguen funcionando hasta la fecha con gran perfección, debo decir, porque si no, no existirían esos países. Es de una manera las cosas, pero para los demás es de otra. Entonces, ¿cuál es el futuro del satanismo en la Tierra? Individual. La Bey ya lo dijo hace... No estoy diciendo nada nuevo, no estoy inventando nada. Es una cosa que ya hace más de 50 años que se plasmó en papel en la Biblia satánica de Antor Sandolabey, Biblia con la que me he cagado a puteada. Ustedes saben que yo creo en Satán como un ser verdadero. Pero que venga cualquier persona analfabeta espiritual a decir que Satán no tiene hijos es como decirme a mí o decirte a vos que los hijos que parió tu mujer, ¿sí?, no tienen ningún valor para los orilla. Como macumbero te sentirías ofendido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, antes de hablar de Satán, hay que lavarse la boca porque en él no hay pecado, ¿no lo entienden? El error somos nosotros. Y él está para ayudarnos. Sí, pero hace cosas malas, sí, el otro también hace cosas malas. ¿Qué es malo y qué es bueno después de todo si somos los controlados, títulos? Hoy quiero decirles por qué Satán tiene hijos. Y no voy a usar ninguna diatriba ni ninguna cosa en este primer discurso del satanismo concreto. Los hijos del diablo y los hijos de Lucifer. O mejor podríamos ponerle los hijos de la descendencia y los hijos de la descendencia de la mujer. Pero queda mejor, me parece, los hijos de Satanás y los hijos de Lucifer. Pero para explicar qué es Satanás, primero debo explicar qué es Lucifer. Lucifer es el Dios supremo del antidios. Es exactamente equivalente y gloria y poder a lo que ustedes llaman Dios. Lucifer es el resultado, es la síntesis de dos fuerzas oscuras en oposición. Y eso es lo único que puedo decirles. Por otra parte, los profetas de Lucifer tienden a ser personas que están diciendo, generalmente los que dicen Lucifer me lo dijo, en líneas generales nadie debe cuestionar esas cosas.
Si está loca o no la persona es un problema de la persona. Crowley decía, trata bien a todos, no sea cosa que haya un Dios escondido. Lo que sucede es que con la magia aprendés a ver la parte miserable de vos mismo primero, que es lo primero que aprendés. Porque vos te podés preguntar con qué derecho yo salgo a decirte todas estas cosas, quién carajo soy para decírtelas. En realidad no te las digo porque sea alguien, sino que te digo las cosas que vos necesitas decirte y no te las decís. Entonces el universo hace los preparativos para enviarte a alguien que te rompa las pelotas y te saque de tu zona de confort. Lucifer es la superposición de dos fuerzas altamente antiguas antes de la creación del universo material en oposición. Lucifer es pretérito a todo universo que vos puedas concebir con tu mente. Ya lo expliqué en este video. Esto lo dijimos en 2019. El absoluto y Samael Prime. ¿Se acuerdan de ese video? Satán tiene hijos. Porque Satán es Enki. ¿Y Marduk de quién es hijo? Enlil es Belzebú. No, Enlil es Yahvé y Enki es Satán, que es el bueno. En realidad son la misma entidad. Pero muchos lo conocen como Yao o Abraxas. Es la superposición de los opuestos en balance. Eso es el Demiurgo, el gran arquitecto del universo, el Gadu, fin del misterio. Por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dios y cuando hablamos del diablo? ¿Y de qué Dios y de qué diablo? Porque no se vaya a pensar el espectador que Satanás es el mismo en todas las culturas, ni que cumple la misma función, aunque en realidad siempre es el estimulador. Es el que te saca del estancamiento, es la fuerza de la incomodidad. Puede ser el Asura, ¿sí? Pero también puede ser el Deva, ¿sí? Puede ser Krishna, hablándole a Arjuna al oído. O puede ser Belial hablándole a Jesús diciéndole, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. ¿Y por qué me refiero a la Biblia hoy? Porque hoy, en este primer discurso del satanismo concreto, voy a demostrar con la Biblia. Yo personalmente siempre uso la Biblia de los Testigos de Jehová porque es cómoda y es una de las mejores Biblias que hay en traducciones modernas. Más allá que estés o no de acuerdo, es la única Biblia que en la década del 60 volvió a restaurar el nombre, el tetragramatón, en donde se ponía Nuestro Señor, como dicen generalmente en las Biblias católicas. Por eso siempre recomiendo que tengas una Biblia de Jerusalén, una traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la versión de 8, la BI8, que se las voy a mostrar allá. Esta es traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, de la Sociedad Watchtower. Esta es una edición, no sé si existe ya esta edición. Yo sé que los muchachos de la Watchtower se preguntarán si todavía tengo los libros de la década de los 80, como Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación, libro que quieren que desaparezca, ¿no? Pero el misterio de los Testigos de Jehová tiene que ver con los Anunnaki, así que mientras yo busco este texto, que ya lo tengo acá en realidad, ¿no? Estoy hojeando y recordándome a mí mismo leyendo estas mismas páginas en otra parte de mi vida. El problema de los Testigos de Jehová, quiero aclararle a los Testigos de Jehová que yo no soy un apóstata. No estoy en contra de los Testigos de Jehová, no reniego de mi época, porque gracias a eso logré poder aprender a comunicarme y aprender a resistir el rechazo. Diría que mi actual padre, el Demiurgo, en sus dos cabezas, con sus dos cabezas, Samael y Aldabaoth, Baralodeo, Gunabagán, llámalo como vos quieras. Es definitivamente el Demiurgo, muchachos. Cuando hablamos de Yahvé o hablamos de Satán, hablamos de la misma entidad en dos estados distintos, pero que son una misma conciencia. ¿Por qué? Porque la forma en que tiene ese Demiurgo de manifestarse es a través de la dualidad en nuestra percepción. Y para aquellos que dicen que Satán no tiene hijos, vamos a leer Génesis. Acá tengo una Reina Valera que se nos quemó. Tuvimos un programita y se nos quemó, ¿sí? Pero vamos a usarla. Una Reina Valera que voy a mandar a restaurar. Primero voy a leer desde la Biblia de la Watchtower y después voy a leer de la Reina Valera, ¿sí? Génesis, primer libro de la Biblia, para aquellos que tengan una Biblia en casa, busquen en la Biblia. Con la Biblia podemos hacer una magia del carajo. Leyendo una permutación de salmos de cierta manera podemos hacer que entre dinero a casa, por ejemplo. Lo querés saber y no, vas a tener que pagar abajo. Los hebreos me enseñaron a cobrar, me dijeron, si sos bueno en algo, no lo hagas gratis. Imagínate, esto que te doy es el descarte, imagínate lo que debe ser lo bueno. Génesis 3:15, me siento un pastor.
Hay un médico, por favor. Reverendo Pablo Barrer, reverendo hijo de puta. Génesis capítulo 3, versículo 15. Estaba el quilombo de la manzana. El fruto, no es una manzana. Ya lo expliqué eso también. El árbol que no coma. Yo les voy a hacer dos textos que obviamente hace rato que lo dije, del año 2010, de la época de los guerreros de Canosa, que lo vengo diciendo, así que de la época de Trinity a Tierra, cuando Rafa Pal solamente escribía blogs. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. En la primera parte del versículo 3.15. Vamos a leer la Reina Valera. Es una Reina Valera. Clásica, vamos a ponerla. Antigua versión Casiodoro de Reina. ¿Sí? Mismo versículo. Pobre vieja, odio cuando los libros se queman. Porque la Biblia es un artefacto. Aún así adulterado como está, es un artefacto grandioso. Hay que aprender a usarlo nomás. No sea cosa que al final, porque imagínate, si algunos que hacen macumba se enojan conmigo por las cosas que pongo sobre la mesa, imagínate cómo se van a poner los blancos arriba cuando yo les explique cómo permutar los salmos, leyéndolos en tu idioma para que entre dinero a tu casa y nadie se pueda resistir a tu pedido. ¡Qué miedo que tendría! ¿Anyone else wanna fuck with me? Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vamos a ponerlo a ver en la cámara, espero que se pueda leer. Ahí, ahí está, Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Lee tranquilo. Si tenés una Biblia... Me falta que me pidan la Biblia en PDF. Que a propósito, el año que viene va a estar disponible. Sí, después les voy a contar eso. Es muy divertido. Volviendo al asunto, la Biblia está diciendo que la serpiente, Satanás, tiene descendencia y la mujer también. El razonamiento cristiano es la eterna enemistad entre el bien y el mal, es establecer la dualidad. Pero en la Biblia, ¿sí? Que es el cristianismo practicado por ¿cuánto? Por 3.500 millones de personas más o menos en el mundo. Bueno, 3.500 millones de personas saben que la mujer tiene una descendencia, pues en su credo es los hijos de Eva y los hijos del diablo. Así que Caín no tuvo hijos. Noé vino ¿de dónde vino? En esencia todos vienen de la misma sangre. ¿O no? ¿O no? Y ahí viene el quilombo de si la sangre tiene que ver. Entonces, si Dios tiene hijos, ¿cómo no va a tener hijo el diablo? Que es inversamente proporcional en poder y gloria a él, si él también es Dios y el diablo al mismo tiempo, fin. ¿Qué problema hay con eso? Tan difícil es de entender que es Abraxas. Aunque Abraxas, acá estoy siendo injusto, porque Abraxas sería la superposición. Miremos el viejo logo de Starbucks y miremos el logo de Abraxas. Muchachos, sol y luna, ¿qué tengo que agarrar? ¿Un palo para pegarles en la cabeza? La dualidad. No es ni malo ni bueno, simplemente es. Entonces nunca más digas que no tiene descendencia ni hijos el diablo. El problema viene cuando el diablo adopta un hijo que no viene de su sangre para resolverle el quilombo a los propios. Porque si el diablo necesita de alguien más que no viene de su simiente para que sea su hijo, entonces algo mal estamos haciendo. Y aquí se podría plantear, entonces, ¿acaso no tendrás que ver la sangre con el carácter? No. A esta altura del cruzamiento de la raza humana, no, ya no hay razas puras. Somos una raza mezclada, somos mestizos. Algunos en el poder piensan que eso reduce, bueno, está demostrado científicamente con el tema de los animales y otras cosas, pero ese tipo de razonamientos solamente abarcan la lógica del mundo animal, la mecánica de la materia, y eso es ciencia, pero cuando entra el espíritu es el que toma el cuerpo como vehículo de su experiencia. Y para tener esa experiencia, el espíritu tiene que estar al parecer inconsciente de su propia naturaleza a través de un alma, una identidad que le dé una diferenciación del otro. Las individualidades no son más que menos que partículas y antipartículas de un creador original que a la vez se divide a sí mismo y se experimenta en colisión. Y cuando colisiona, emerge el orden demiúrgico. Por eso Peter Carroll no está equivocado al decir que no somos, solo consistimos de procesos en curso. Se los dije el otro día, nosotros estamos viviendo un pasado que ya ocurrió.
Los conocimientos que yo puedo proveerles a ustedes son los conocimientos de un diablo del futuro. Un diablo que transformó a la humanidad en dueños de su destino. Y esa es la pretensión de un verdadero satanismo. En la primera fase tuvimos que salir al choque, dirían, con romper con los estereotipos de moral de la sociedad que indican la degeneración y decadencia. El satanismo emerge cuando la sociedad hipócrita se desmorona sobre su propia estructura. Y eso es responsabilidad de la derecha. Abusaron demasiado del débil, demasiado le apretaron la cabeza. Demasiado hijos de puta fueron. Y ustedes mismos crearon su monstruo, que es el comunismo. Y ese monstruo los va a devorar. Porque como diría, estoy muy de izquierda hoy, de verdad, como diría Víctor Hugo Morales, estoy a la espera de una mejor opinión. Entonces, ser satanista es hijo del diablo. No, pero soy de la semilla, venga del linaje del gozo. Sos hijo del diablo si vos querés serlo. No necesitas de nadie. Es la religión del ser, del aquí y el ahora. Es el comunismo adentro de tu cuerpo, no afuera, no en el colectivo. Es la revolución interior. La del falso pretendido hombre nuevo, que el comunismo asciende, no asciende en el colectivo, asciende en el individuo. Por eso podrías decirme tranquilamente que soy un comunista del individuo. Porque dentro del cuerpo del hombre, y macumberos ustedes lo saben, y ahora los que cultúan la doctrina unificada lo saben, el cuerpo no es una sola conciencia, es una conciencia trina, y a la vez en nuestro cuerpo habitan espíritus que nos mantienen vivos, a todos. Ya se explicó en la Guerra de las Galaxias con los midichlorianos. El recuento de midichlorianos de Anakin Skywalker era superior al del maestro Yoda, es decir, hay fuerzas simbiontes y negativas adentro. Y eso todo el inconsciente colectivo lo sabe. Dentro de vos operan seres inteligentes que existen cuando vos estás vivo físicamente. Algunos son parasitarios, otros son simbiontes. Entonces, en función de las películas de entretenimiento, que el mundo, el sistema de control actual, que por favor no cambie, que se mantenga un tiempo más así porque hemos alcanzado cierta plenitud. Sí, a costa del sufrimiento de los demás, siempre va a ser a costa de alguien. Pero para que deje de ser a costa de un humano más débil, tenemos que unirnos como raza y deben eliminarse las identidades que nos separan. Y eso se hace a través del colectivo, es decir, el comunismo es una excelente herramienta de guante blanco y mano de hierro para indiferenciar a la masa, lo cual está muy bien y es necesario. Fíjense cómo nos fuimos indiferenciando a través del tiempo. En el principio en cavernas, después se armaron imperios grandes, después esos imperios cayeron por mayores diferenciaciones. Y llegamos a un estado donde el hombre está por la cúspide, crea, produce, desarrolla, transforma la superficie del planeta a gusto y voluntad. Sale a ver si puede conquistar aquel otro pedazo de roca. Mientras permitimos horas y horas de internet ancho de banda, escuchando a un pelotudo hablar de la Tierra plana, que tranquilamente podría ser un proyecto de la iglesia, tranquilamente, porque son tan tercos que son capaces de repetir el mismo error. Por eso, gracias a Dios, y lo digo y todos los santos, que el Papa Honorio existió. Volviendo al punto, calculen lo siguiente, vergonzoso, son vergonzosos. Es el fin de toda religión. La única que va a quedar es la que podés desarrollar adentro, y para eso necesitas saber cosas. Y algunas te las tenés que ganar, por eso no tenés derecho a saberlas. Está muy bien lo que hacen los Illuminati. Ellos pusieron el virus y después te venden la vacuna. Está muy bien lo que hacen los Illuminati. Es muy probable, pero vos lo permitiste. Entonces vamos hacia un mundo de indiferenciación. La muerte nos une. La peste nos une. Se separan las fronteras. Se pelean porque uno quiere dar y el otro no. Entonces que no espere Occidente caricias del Oriente si no hicieron más que oprimirlos durante más de 100 años a todos sin excepción. Entonces no tenés amigos en el barrio. Y esto corre también para los yanquis, ¿no? Por supuesto. Inglaterra es más inteligente de lo que te imaginas. Inglaterra es inteligente. Diría que sigue siendo y será la potencia mundial. Es el Hidden Chief, es el maestro oculto del poder mundial. Pero no por lo de la reina, el reptiliano, Pina, esas cosas no. En la forma de pensar que tienen los tipos.
Si ustedes analicen los últimos 20 años de Inglaterra y todos los movimientos estratégicos a nivel geopolítico realizó, son brillantes, porque eligió estar en el vagón del medio. La piña se la van a comer los yanquis y el culo se lo van a romper a los europeos. Pilar del medio. Inglaterra evolucionó a otro estado mental. Pero robó acá, robó allá. No importa, todos robaron. Ustedes roban, ustedes políticos corruptos que ven este video también le roban a su pueblo del fondo, una cosa, no nos engañemos. Si es por ladrones, somos todos ladrones. Compramos zapatillas de última generación y no sabemos si te lo hace en mano de obra esclava en algún país extraño de Asia. Entonces el satanismo, el fin de este discurso es, muchachos, Satán tiene hijos y es un ser real. Y es la manifestación inversamente proporcional a lo que la gente conoce como Dios. ¿Es Dios más poderoso que Satán? No, son equivalentes. Viven eternamente en un péndulo de fuerzas. Mientras se mantenga el equilibrio, me mantengo en el centro. Cuando alguna de las fuerzas se desfase, tomaré posición. Bienvenidos a los próximos 13 años de transformaciones. De acá al 2034, prepárate. El mundo que conociste cuando naciste, después del 2034 no va a existir más. Nosotros somos un eco del pasado. Por eso te hablo a vos, humanidad del futuro. En este tiempo también hicimos magia.